Les invito a que busquen en sus Biblias la primera carta del apóstol Pedro. Sí, Pedro. Capítulo 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos del 1. Versículo 1. Capítulo 5, capítulo 5, versículo de 1 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Como siempre, por favor, les pido que nos coloquemos de pie para reverenciar la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistid los firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, oh Dios, para colocar delante de ti este mensaje de tu palabra. Queremos rogarte en esta mañana, Espíritu Santo, que te pasees, oh Dios, en medio nuestro. Que esta palabra, oh Dios, que ha de ser expuesta, no sea mi palabra, oh Dios, que no sea palabra de hombre. Que sea tu palabra, oh Dios, y que esta tu palabra, oh Dios, pueda hacer la obra en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor. Que esta palabra haga la obra a la cual tú la envías en esta mañana. Queremos colocar nuestra mente y nuestro corazón dispuesto, oh Dios, para que tú hagas y te muevas como quieras en medio nuestro. Háblanos, Señor, en esta mañana.
Habla a nuestro corazón. Queremos rogarte que transformes, oh Dios, nuestras vidas. Cámbianos, oh Dios, según tu manera, según tu voluntad. Haz con nosotros, oh Dios, en esta mañana como a ti te plazca. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Este mensaje lo he titulado ¿Cómo debe vivir la iglesia? ¿Cómo debe vivir la iglesia? En los institutos bíblicos y en todo instituto bíblico aprendemos en la hermenéutica, que es cómo extraer el mensaje de la palabra, cómo hacer una exégesis. Cuando escuchen la palabra exégesis se está refiriendo a extraer la verdad de la porción a la cual estamos estudiando o estamos leyendo. Eso se llama exégesis, extraer el mensaje que ella nos quiere dar. La otra palabra que también van a escuchar se llama eisegesis, no exégesis, sino eisegesis, que es lo contrario. Es cuando yo tengo una idea preconcebida, una idea de hombre preconcebida, y me voy a la escritura para extraer versículos y versículos que apoyen supuestamente de aquí y de allá, que apoyen la idea que yo tengo. De allí salen las herejías. Cuando yo busco y hago que la palabra diga lo que yo quiero que diga. Por eso, mis amados, yo siempre les he aconsejado que hagan como hacían en la primera iglesia, en la iglesia primitiva. Luego de que la palabra era expuesta, cada uno de ellos iban a sus casas a revisar, escúchese bien, a revisar si lo que se había expuesto era la verdad. ¿Aló? ¿Se fueron? Pensé que me habían dejado solo. Ok. Repito. Después que salían de escuchar la palabra, iban a sus casas a revisar con las escrituras para verificar si lo que se estaba exponiendo o lo que se puso, la palabra expuesta, era verdad. Eso, mis amados, debe ser una práctica en nuestra vida. Es necesario que sea una práctica sana en nuestra vida. Porque de esa manera nosotros vamos a estar así, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a mantener así para descubrir cuando lo que se me está predicando es la verdad y cuando se me está predicando algo que es verdad a medias. Y no hay verdades a medias. Las verdades a medias son mentiras y punto. No hay medias verdades. En el Señor no hay medias tintas. Así como alguien no puede tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, eso no, la palabra me dice que eso no existe. La palabra me dice que o eres frío o eres caliente. Porque al tibio Dios lo vomita. Así como el agua tibia nos causa a nosotros repulsión y nos induce el vómito, de la misma manera cuando el cristiano no es ni frío ni caliente, Dios lo vomita, lo desecha, le causamos asco al Señor cuando tenemos una actitud tibia.
Estamos un ratico en la iglesia y después un ratico en el mundo. Un ratico en la iglesia, un ratico en el mundo. El Señor nos manda que no seamos de doble ánimo, mis amados. Debemos ser de un solo sentir. Y esto no es la prédica. Es una pequeña introducción. Ok, es también importante que cuando nosotros vamos a analizar una porción de la Escritura, nosotros sepamos y conozcamos quién es el autor. En este caso, la carta fue escrita por el apóstol Pedro. También es importante saber en qué fecha fue escrita, a quiénes fue escrita, la ocasión que estaba sucediendo, para poder entender cuál fue el mensaje que el escritor le dio a las personas a las cuales estaba dirigida. La palabra fue escrita a, esa carta fue dirigida a una persona allá en ese momento. Pero esa misma carta fue escrita para nosotros. ¿Me explico? Fue escrita a unos destinatarios. Pero ese mensaje fue escrito y permitió Dios que se fuese plasmado acá porque es para nosotros el día de hoy. Para nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta ya por el año 64 o 65 después de Cristo, la iglesia de ese entonces estaba sufriendo uno de los momentos más difíciles de su historia. Porque se encontraban en plena persecución. La iglesia era terriblemente perseguida en ese tiempo. Entonces, Pedro escribe esta carta a ese grupo de cristianos perseguidos y les insta y les enseña cómo vivir como cristianos en medio de la persecución. Si para nosotros a veces la vida cristiana es difícil, viviendo como vivimos, pastor, de una manera light, relajada completamente. Estamos cómodos aquí escuchando la palabra, estamos cómodos aquí viniendo a adorar a Dios. Pero Pablo les escribe a una iglesia perseguida, a una iglesia que al que agarraban, lo mataban. Lo prendían para que alumbrara las calles como antorcha humana. Lo tiraban a los leones. Creo firmemente que si nos tocara ese tiempo a nosotros, aquí no queda nadie. No queda nadie. ¿Cómo vivir entonces en tiempos difíciles? ¿Cómo vivir para Dios en tiempos difíciles? ¿Quién de ustedes o quién de nosotros no desea que cuando estemos viviendo un tiempo difícil tengamos a alguien que nos hable, que nos apoye en los momentos de prueba, de luchas, de dificultades, que alguien nos diga qué hacer como cristianos, cómo debo vivir, cuál es el estado de vida que Dios quiere que yo viva? Eso lo vamos a ver hoy a través de la porción que acabamos de leer. Lo primero que le dice Pedro a la gente a la cual se estaba dirigiendo en ese momento, a los cristianos perseguidos en Roma, lo primero que le dice lo encontramos en el versículo 6. Ojo, no pierdan de vista que la enseñanza de hoy se llama ¿cómo debo vivir o cómo debe vivir la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Esto. Nosotros. Esto simplemente es un caparazón, es un edificio. La iglesia somos tú y yo. Eso somos la iglesia. La iglesia no son las 4 paredes que te están rodeando. La iglesia puede estar en
terreno baldío, sin techo, sin paredes, aún sin asientos, sin butacas. He visto muchas iglesias muy humildes que recorren kilómetros cada día para poder asistir y se sientan en piedras, se sientan en el piso. Y allí sin instrumentos, sin micrófono, sin púlpito, adoran a Dios. Adoran a Dios en espíritu y en verdad. Si nosotros teniendo comodidades la gente no se acerca acá a la iglesia, imagínense que la iglesia esté en un terreno, que no haya aire acondicionado, que no hay donde sentarse, que tengan que recorrer por lo menos desde la curva hasta aquí para poder asistir. No vienen teniéndola al lado. ¿Ustedes creen que se van a molestar en venir de la curva hasta aquí a pie? Pero sí los hay, hermanos, sí hay. Personas que lo hacen. Personas que están perseguidas en China. Se reúnen a adorar a Dios y a leer la palabra en las cloacas de la ciudad. Porque si los agarran los matan, les pasan aplanadoras por encima. No tienen la sagrada palabra en sus manos porque no la pueden tener, porque se las decomisan. Y al que le consiguen una Biblia lo meten preso, en el mejor de los casos. Y tú y yo, amado hermano, que tenemos la Escritura en nuestras manos, no la leemos. Hermanos, tenemos que dar cuenta a Dios de eso. Tenemos que dar cuenta, un día daremos cuenta a Dios qué hicimos con su palabra. Este sagrado libro que podemos tener en nuestras manos en libertad, le costó la vida a cada uno de los apóstoles que conocemos acá. De todos, el único que murió de muerte natural fue Juan. Los demás todos murieron y padecieron y murieron violentamente. Unos aserrados, otros le quitaron la cabeza, a otros los crucificaron boca abajo. Pedro entonces les estaba diciendo, les dice la primera forma de cómo deben vivir la iglesia. Y leemos en el versículo 6, dice, humillaos. Humillaos. ¿Cuánto le cuesta al ser humano humillarse? ¿Cuánto, mis amados hermanos, nos cuesta humillarnos? Oigamos lo que le dice Pedro a la iglesia, que se lo dijo en aquel momento, pero nos lo dice a nosotros el día de hoy. Recordemos que esto fue escrito para... Se fueron. Para nosotros. Toda la escritura fue escrita a alguien allá, pero fue escrita para nosotros. Para nosotros. Y Pedro nos dice el día de hoy, humillaos. Es una palabra clave. Escúcheme bien, hermano, si usted se quiere levantar de donde está. La manera de levantarse de la situación en la que se puede encontrar es humillándose, humillándonos, humillándome. Humíllese, hermano, quítese la capa de orgullo, quítese esa capa de arrogancia.
Quítese la prepotencia, quítese de usted y de mí toda altivez de espíritu. Quítese ese orgullito del diablo que le impide levantarse para la gloria de Dios. Humillámonos. Y no es una actitud como explicaba el pastor Josué, que mencionamos casi siempre en 2 de Crónicas 7:14. No es una actitud de que vamos a hacer un día y todos nos vamos a poner de rodillas. No, esa debe ser una actitud diaria, una actitud en mi vida de vivir humillado. Pero ahora la pregunta es, ¿humillado a quién? ¿Humillándonos al hombre? ¿Humillándonos a un funcionario? ¿Humillándonos a la esposa o al esposo? Oigamos lo que está diciendo el apóstol Pedro a una iglesia perseguida, a una iglesia en prueba, a una iglesia que está llevando grandes batallas espirituales. Lo primero que le dice, humillaos. Ahora, ¿sabe cómo le dice que se humille? Allí mismo tenemos la respuesta. ¿Qué dice? Hermanos, si me ven que estoy temblando, eso es normal. Es normal. ¿Por qué es normal? ¿Tiene Parkinson? No, hermano. Dios me libre. Ustedes no saben la responsabilidad tan grande que tiene la persona que se para acá a exponer la palabra. Porque no solamente es la responsabilidad delante de ustedes, la responsabilidad mayor es delante de Dios. Que cada una de las personas que se pare a exponer su palabra, exponga la palabra tal cual, sin añadirle, sin quitarle, sin suavizarla, hermano. Usted no va a suavizar la palabra. Si la palabra cuando es expuesta le duele, que le duele, hermano, porque es Dios hablando a nuestra vida. Gloria a su nombre. Hermano, cuando usted se sienta confrontado por la palabra de Dios, no crea que es el predicador que está en contra suya, es Dios hablando a su vida y hablando a mi vida, porque para que Dios pueda hablar a su vida, primero me habla a mí en el momento en que estoy preparando el mensaje. Al primero que Dios habla y quebranta y humilla, es al siervo que se para aquí. Por eso cada vez que yo me paro aquí, me paro con temor y temblor. Porque mi responsabilidad es delante de Dios y cualquier cosa que diga errada, el día que me presente delante de su presencia, tengo que dar cuenta de cuáles fueron las consecuencias que causaron en la congregación lo que yo dije, lo que yo hice. Por eso es bueno que cuando usted vea a un predicador que está temblando, tiene temor de Dios. Pero si se para aquí con aires de grandeza, con autosuficiencia, no está dependiendo del Señor. No tiene temor de Dios. Y eso es peligroso, muy peligroso. Óigame bien, amada iglesia, cuando usted se humilla delante de Dios, Dios pelea sus batallas. Cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios, Dios pelea mis batallas. No es necesario que tú te defiendas. Deja que el Dios Todopoderoso te defienda. Dios pelea tus batallas. Dios pelea mis batallas.
cuando nosotros nos humillamos delante de Dios. No se preocupe, mi amado hermano, no se preocupe por quienes te quieren hacer la vida imposible. Deja de estar peleando, deja de estar discutiendo, deja de andar buscando quién tiene la razón. No, usted humíllese. Porque cuando usted se humilla bajo la mano poderosa de Dios, el Dios de la gloria va a meter su mano. Aquí hay gente en esta mañana por la cual Dios va a pelear. Te lo voy a repetir. Aquí hay gente por la cual Dios va a pelear. Pero hermano, debes humillarte ante Él. Humíllate ante Él. ¿Ustedes creen, mis amados, que Dios no está viendo sus lágrimas derramadas? Que Dios no está viendo tus lágrimas. Yo vengo a decirte en esta mañana que tus lágrimas no son en vano. Dice la palabra de Dios, pastor, creo que es en Apocalipsis, donde Dios tiene guardada cada una de nuestras lágrimas en una copa. Fíjense si son importantes nuestras lágrimas delante de su presencia. Cuando nos derramamos nuestro ser delante de su presencia. Cuando nos humillamos realmente delante de Él. Delante de Él no podemos andar con engaños, no podemos andar con mentiras. Dice la palabra que no ha salido palabra de nuestra boca y ya Él la conoce. ¿Cómo le voy a caer a cobas yo a Dios? No podemos. Cuando estemos delante de su presencia, derramémonos delante de Él. Señor, aquí estoy. Tú conoces mi ser. Sabes que quiero adorarte. Sabes que quiero amarte como tú lo mereces. De repente no te estoy amando como tú lo mereces, pero muéstrame, Señor. Ayúdame y enséñame a amarte como tú lo mereces. Porque Él es el único merecedor de todo nuestro amor, de todo nuestro ser, de toda nuestra vida. Así que, amado hermano, tus lágrimas derramadas delante del Señor por una causa no son en vano. Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de la iglesia. El diablo ha desatado su ira por tantas partes contra la iglesia y la iglesia tiene que aprender cómo debe vivir en estos tiempos de tanta angustia. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, dice el apóstol Pedro, a aquella iglesia que estaba siendo perseguida. ¿Y sabe por qué estaba siendo perseguida? Porque en ese tiempo habían incendiado la ciudad de Roma. Habían incendiado la ciudad de Roma. Y cuando la incendiaron, el emperador romano Nerón culpó a los cristianos de haberlo hecho. Y fue él. Pero culpó a los cristianos. Y aquello desató una persecución bestial a toda la iglesia. Y prepárate, amada iglesia, porque vienen tiempos difíciles para la iglesia de Cristo de estos días. Vienen tiempos difíciles donde te van a prohibir que prediques la sana doctrina. Te van a prohibir que alabes a Dios en las calles. Te van a prohibir que hablemos de ciertos temas que para Dios es abominación. Y cuando hablo de esto me estoy refiriendo al movimiento LGBT. En Canadá ya es prohibido eso. No pueden hablar abiertamente porque los ponen presos. En España no puedes ni siquiera fijarte en una pareja homosexual porque te ponen preso. Por discriminación, por discurso de odio. En Colombia ya están hablando de una ley para eso igual. Y aquí está en discusión, no sé si lo sabían, está en una discusión
de una ley que habla sobre el odio, sobre algo así. Pero eso incluye que no puedes hablar de lo que Dios dice sobre las relaciones homosexuales, sobre las relaciones de lesbianas, porque es discurso de odio. Para el hombre podrá ser discurso de odio y todo lo que le dé la gana de decir, pero para Dios y para nosotros es pecado, es abominación. Por eso Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, pero la palabra dice que para los últimos días, los últimos tiempos, estaremos como en los días de Lot. Como en los días de Noé. ¿Y cómo eran esos días? Igualito como lo que estamos viviendo. Una depravación total. Entonces van a prohibir que hablemos de ciertos temas que van en contra de lo que establece Dios. Llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno, ya que este mundo quiere vivir y practicar la depravación. Pero la iglesia tiene que estar siendo preparada, tiene que estar siendo avisada por el Dios de la palabra. Iglesia, prepárate, no esperes que venga el día malo. Empecemos a humillarnos si no lo estamos haciendo. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y de lo demás no te preocupes. No te preocupes, porque dice su palabra que Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Hay persecución, oposición por todos lados. Se habla de la famosa Agenda 2030. ¿Han escuchado eso? ¿Quién no ha escuchado sobre la Agenda 2030? Es una agenda mundial en la cual va a ser un solo gobierno. ¿Les es familiar eso? El nuevo orden mundial. ¿Lo han escuchado? Pero ¿dónde lo leyeron primero? ¿Ah? La Biblia. La Biblia nos dice lo que va a pasar en el futuro. Y estamos ya a pocos años, estamos en 2024. Faltan 6 años para el 2030 y eso se está moviendo. Esa Agenda 2030 viene preparando al mundo entero para traer un adoctrinamiento de sacar a Dios del corazón de los niños, de los jóvenes y empezar a enseñarles que es normal el matrimonio de un hombre con otro hombre y que la unión de una mujer con otra mujer también es normal, tergiversando de esa manera el diseño original de Dios de la unión de un hombre y una mujer. Ese plan es del diablo, pero mientras él planifica, la iglesia debe doblar rodillas. Mientras el diablo planifica, la iglesia se debe humillar delante de la presencia de Dios. Y mientras la iglesia se humilla, Dios va a pelear nuestras batallas. Hermano, no estás solo, no estás solo. ¿Quieres ver cómo Dios pelea tus batallas? ¿Quieres ver cómo Dios te saca del problema en el que te encuentras? Humillémonos delante de la presencia del Señor. Y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Escuchemos bien, dice cuando fuere tiempo, no cuando yo quiero. Señor, sácame de este problema, pero que sea hoy.
Cuando oramos así se nos olvida la soberanía de Dios. ¿Y qué soberanía? Que Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Amén. No pensemos nunca que por orar, por chillar, por tirarnos en el piso, como Él mismo dice, ¿habrá alguien que pueda torcer mi brazo para que yo no haga lo que ya determiné? No, hermanos, no se trata de orar para que Dios haga lo que nosotros queremos, no. Oremos siempre para que Él haga conmigo como Él quiera. Siempre sus planes serán mejores que los míos. La iglesia la protege Dios, a la iglesia la defiende Dios. Vamos a ver qué dice el versículo 7. Luego de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, esperando que Él nos exalte a su debido tiempo, luego les dice, echad alguna de sus preocupaciones sobre Él. Dice así. ¿Cómo dice? Echando toda vuestra ansiedad, todas vuestras preocupaciones, todo lo que no te deja dormir, todo lo que te quita la paz, todo lo que te preocupa, vaciarnos, despojarnos delante de su presencia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, entendiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Hay multitud de personas que en estos momentos están en depresión, agobiados por los problemas, los cuales no les ven solución y piensan que la salida es quitarse la vida. Actualmente no tenemos prensa escrita, pero en la prensa digital podemos leer de la gente y tanta gente, adolescentes y niños sobre todo, que se están quitando la vida. Eso, amada iglesia, nos debe causar preocupación, nos debe causar angustia, nos debe mantener en una actitud de oración, clamando por misericordia con todo aquel que no conoce del Señor. Pero lamentablemente la iglesia está dormida, la iglesia aparentemente no cree en la venida del Señor. Piensan, tal como dice la palabra, que Él se tarda. No, desde que están diciendo, estaba yo pequeño y decían, el Señor viene. Mis amados hermanos, yo les exhorto, si Pablo pensaba que la venida del Señor era pronto, allá, 2000 y pico de años, 2024 años según el calendario gregoriano. 2024 años han pasado de cuando Pablo dijo que la venida del Señor estaba cerca. ¿Estará cerca ahora? Si él pensaba ya que estaba cerca. Anhelamos su venida, la anhelamos. Amén. La estamos esperando. Si yo como iglesia anhelo su venida, entonces debo andar y vivir como Él anduvo. ¿Y cuán lejos estamos, mis amados hermanos, de andar y vivir como Él anduvo? Amado hermano, en esta mañana te digo, entrega tu carga. Esa carga que te preocupa, esa carga que no te deja dormir. Yo te invito en esta hora que te pongas de pie. Hermano, allí donde estás, cierra tus ojos y preséntale al Señor eso que te angustia,
Eso que no te deja dormir, eso que te está robando la paz. Aprovecha este tiempo de humillarte delante de su presencia y reconociendo que tú y yo no podemos solucionar ese problema. No está en tus manos ni en las mías la solución. Él quiere que en esta mañana tú y yo pongamos todas nuestras cargas delante de su presencia. El trabajo es lo que te preocupa, no tienes empleo. Humíllate delante de su presencia y dile: Señor, necesito urgentemente que tú me des un empleo. Pero quiero que seas tú, Señor, quien decida dónde, no yo. Sé tú proveyendo donde yo voy a tener tiempo para adorarte, donde voy a tener tiempo para asistir a los servicios. Un empleo donde yo pueda adorarte. Que sea bien remunerado para poder cubrir cada una de mis necesidades, que tú las conoces. Coloca delante de su presencia en esta hora todo lo que te preocupa. Aprovecha en este momento, mi amado hermano, de presentar todo lo que te angustia, todo lo que te quita la paz. Dile: Señor, yo no puedo solo con esto. Por eso lo traigo delante de tu presencia. Para que seas tú quien obre conforme a tu voluntad. Para que seas tú quien obre en ese problema, en esa dificultad. Y que seas tú, Señor, levantando por mí bandera de victoria. Padre, en esta hora te adoramos. En esta hora te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra. Te damos gracias, oh Dios, por tu amor, que no lo merecemos, Señor. Pero a ti te plació amarnos. A ti te plació un día, Dios, llamarnos de la miseria en la cual estábamos, de ese hoyo sin fondo, de ese lodo cenagoso, como dice tu palabra. Nos sacaste, Señor, nos limpiaste con tu sangre y nos diste vestiduras nuevas, Señor. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria. No nos alcanzará la vida, oh Dios, para agradecerte todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Te damos gracias, oh Dios, por cada día. Porque como dice tu palabra, cada día tus misericordias son nuevas. La misericordia de hoy para con nosotros no es la misma de ayer. Y la misericordia de mañana no será la misma de hoy. Cada día son nuevas tus misericordias. Nos presentamos, Señor, delante de tu presencia para que tú hagas en cada una de nuestras vidas como tú quieras. Estamos en tus manos, Señor. Y en tus manos nada, absolutamente nada se ha perdido. Ayuda, Señor, a aumentar nuestra fe. Ayuda, Señor, a que cada día pongamos nuestra mirada en ti y no en el hombre. Señor, que cada día cuando tu palabra nos exhorte, que sintamos que nos ataca, que nos duele, Señor, no es el hombre, no es el predicador,
no es el pastor. Eres tú, Señor, hablando a nuestra vida. Hablando a nuestra vida que hay cosas que debemos cambiar. Que hay cosas que tú y yo debemos cambiar. Porque el Señor no lo va a hacer. Señor, tú nos mandas a que cada día hagamos morir al yo. Y nos lo mandas a hacer a nosotros porque tú no lo harás por nosotros. Somos nosotros quien debemos disponer nuestra vida y nuestro corazón para que tú hagas la obra. Disponer nuestra voluntad, porque tú nos diste una voluntad y tú no pasas por encima de nuestra voluntad, Señor. Por eso es que esta mañana rendimos nuestra voluntad, rendimos el yo a que se someta y se sujete a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.